Biología. Estructura cercana al núcleo, cuya función es intervenir en la división celular. Centriolo. Energía utilizada para la realización de la fase oscura de la fotosíntesis. Química. Que distingue estructuralmente al DNA del RNA, el tipo de azúcar. La reproducción sexual de los organismos pluricelulares se caracteriza por la fusión de células haploides especializadas. La mayor parte de las mutaciones inocuas o neutras son esencialmente para la evolución. Se ocupa del ordenamiento de los organismos en grupos de especies semejantes. Taxonomía. Son componentes abióticos del ecosistema, energía, nutrientes y temperatura. Interacción entre dos especies en donde ambas resultan beneficiadas. Mutualismo. La teoría de la evolución propuesta por Darwin y Wallace careció de fundamentos. Una línea que será llenada con la palabra genéticos para explicar las. Otra línea que llenaremos con la palabra variaciones. Los dientes y plumas del Archaeopteryx, en comparación con aves y reptiles, son una evidencia de evolución. Relaciona los organismos autótrofos y heterótrofos con los ejemplos que corresponden. Autótrofos. Las cianobacterias utilizan agua como fuente de electrones para la fotosíntesis y producción de oxígeno como producto residual. Las plantas utilizan energía lumínica para producir carbohidratos y oxígeno gaseoso a partir de dióxido de carbono y agua. 2. Heterótrofos. Las bacterias intestinales aprovechan una variedad de nutrientes orgánicos para sobrevivir y reproducirse rápidamente. Una levadura alimentada por glucosa en un ambiente anaeróbico es capaz de producir dióxido de carbono. Relaciona las células eucariontas y procariontas con sus características. 1. Procariontas. Tamaño de 1 a 10 micras. DNA circular en el citoplasma. Eucariontas. Reproducción por mitosis, cromosomas múltiples. En la fotosíntesis se rompe una molécula de H2O, agua, para producir inicialmente oxígeno. Durante el proceso anaeróbico de fermentación, y dejaremos una línea para poner la palabra alcohólica, el ácido pirúvico cambia a etanol y dióxido de carbono. De modo similar, una disminución de oxígeno en los músculos durante el ejercicio ocasiona fatiga debido a la acumulación de ácido láctico producido de la fermentación, y dejamos una línea que rellenamos con la palabra láctico. Proceso resultante del ciclo celular. Proliferación celular. ¿Qué proceso se lleva a cabo en la fase G1 de la interfase? Crecimiento celular. Una consecuencia de la meiosis es la variación genética. Durante la meiosis, cuando dos elementos de cada par de cromosomas homólogos se separan, los pares de genes se ubican en diferentes gametos. Como resultado, algunos individuos pueden transmitir un carácter determinado, aunque ellos no lo manifiesten. Esto se conoce como la ley de segregación. Los plásmidos son material
genético extracromosomal que se localiza en el citoplasma de la bacteria. A un individuo que posee alelos idénticos para un carácter se le conoce como homocigoto. Reino de la naturaleza, formado por células procariontas, monera. Se conoce como especie endémica a aquella que se encuentra solo en determinada región de la biosfera. En una cadena trófica ocurre transformación de energía. Relacione los procesos de anabolismo y catabolismo con los ejemplos correspondientes. Anabolismo. Construcción de moléculas orgánicas complejas. Anabolismo de aminoácidos a proteínas. 2. Catabolismo. Degradación de moléculas orgánicas complejas. De almidón a glucosa. ¿Cuál es la causa de que el CO2 sea un agente contaminante en la Ciudad de México? La quema de combustibles fósiles. Para Darwin y Wallace, el mecanismo evolutivo de mayor importancia es la selección natural. Dejamos una línea y llenamos la línea con la palabra Lamarck. Propuso que los cambios ambientales provocan modificaciones adaptativas en los organismos, los cuales son transmitidas a los descendientes. Unidad natural de factores vivos y no vivos que interactúan de manera cíclica y estable se define como ecosistema. Ahora dejamos una línea y la palabra y. La primera línea la vamos a llevar con la palabra temperatura. La segunda línea la vamos a llevar con la palabra luz. Son factores independientes de la densidad que limitan el crecimiento de una población. Temperatura, luz. A través de los ciclos biogeoquímicos, dióxido de carbono y el agua se mueven hacia los productores acuáticos y terrestres para llevar a cabo la fotosíntesis. Afirma que todos los animales están formados por células. Theodor Schwann. El ATP es la principal fuente de energía metabólica para los seres vivos. Tras la glucólisis se producen 2 moléculas de ácido pirúvico, que deben ser químicamente transformadas a acetil-CoA-A antes de que ingresen al ciclo de Krebs. La sacarosa resulta de la unión de los monosacáridos glucosa más fructosa. ¿Cuál es la secuencia correcta de la mitosis? 1. Profase. 2. Metafase. 3. Anafase. 4. Telofase. La información genética del ácido desoxirribonucleico está en secuencia de las bases. Rama de la biología que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Taxonomía. Una célula eucarionte tenía abundante C6H12O6 más O2. ¿Cómo adquiere energía si le hace falta ATP? A través del ATP sintetiza en la cadena transportadora de electrones. La gente se burlaba de Lamarck cuando se estaba quedando ciego. Pregunta, ¿por cuál de sus postulados? El desarrollo de lo que se usa y la atrofia de lo que no se usa. Cuando se hidroliza el ATP, ¿qué se obtiene? ADP. Parte exclusiva
de la célula vegetal compuesta de celulosa, pared celular. Reino que comprende a los seres más sencillos, pluricelulares, procariontas y comprende a las cianobacterias y bacterias. Monera. Concepto biológico de especie. Organismos similares que se cruzan entre sí y tienen descendencia fértil. Una enfermedad la tiene el padre y solo afecta a los hijos varones, y en las hijas no. Lo anterior se refiere a la herencia ligada al sexo. La conjugación de bacterias produce como ventaja variabilidad genética. Las células que se obtienen de la mitosis al final, ¿cómo son? Idénticas a sus progenitoras. Proteína que protege al organismo. Inmunoglobina. En la respiración aerobia, pregunta, ¿dónde se produce ATP? Mitocondria. Un organismo aerobio facultativo funciona con presencia o ausencia de O2. Son funciones del núcleo excepto la respiración. El gen albino es recesivo en los padres. Si los padres tienen pigmentación normal, el hijo tiene pigmentación de albinismo. ¿Cómo es el genotipo del hijo? Homocigoto, recesivo. Parte de la biología que estudia la evolución de las larvas. Embriología. ¿Cómo se le conoce a las enzimas? Proteínas. Proceso en el que hay imposibilidad de cruzamiento entre dos poblaciones anteriormente pertenecientes a una misma especiación. Las garzas blancas que habitan en un pantano son un ejemplo de población. Organismos que se alimentan de animales y plantas, omnívoros. Enfermedad causada por mutaciones en genes que codifican proteínas. Hemofilia y fenilcetonuria. ¿Cómo es la proporción en el fenotipo a partir de AABB por AABB de acuerdo a la tercera ley de Mendel? Respuesta: 9, 3, 3, 1. Son métodos de fosilización. 1. Inclusión. 2. Impresión. 3. Petrificación. 4. Permafrost. Es una célula trófica que le pasa a la energía, se transforma. Es una característica de los procariontes, división celular por bipartición. ¿Para qué sirven las mutaciones, evoluciones y variabilidad? Es la molécula que da energía a los seres vivos, ATP. Son ejemplos de factores abióticos, suelo, nutrientes y topografía. ¿Cuál es la mejor descripción para el proceso de la fotosíntesis? Transforma la energía luminosa en energía química y los compuestos inorgánicos en orgánicos. Relaciona ambas columnas. Monosacáridos 1 con glucosa C. Está en tubérculos, almidón. Está en el hígado, glucógeno. Carbohidrato de la pared celular, celulosa. Encargado de transportar los aminoácidos al ribosoma.
RNA. El hombre aprovecha su entorno, se alimenta, se viste, lo transforma y lo explota. Ecosistema. Las proteínas están formadas por cadena de aminoácidos. Ejemplo de un lípido, colesterol. ¿Qué sucede en la interfase? Crecimiento inicial, duplicación del DNA y crecimiento final. Proceso por el que recibe energía las células, respiración. ¿Cuál de los siguientes es un procarionte? Escherichia coli. ¿Cuáles son los dominios que establece Carl Woese? Arquea, bacteria, eucaria. Forma más rápida de lograr la extinción de una especie, destrucción de su hábitat. Se toma DNA de E. coli y DNA humano para producir insulina. Pregunta, ¿cómo se llama esta técnica? DNA recombinante. Proceso donde se rompe la glucosa y da como resultado CO2 con presencia del oxígeno. Respiración aerobia. Física. Si un peatón recorre 40 metros en 80 segundos, repentinamente se detiene durante 10 segundos y posteriormente avanza 20 metros en 10 segundos. Pregunta, ¿cuál es su rapidez media? 0.6 metros sobre segundo. ¿Cuál de los siguientes materiales sirve para medir la antigüedad de los fósiles? Carbono 14. ¿Cuál es el peso en newtons de un cuerpo con una masa de 10 kilogramos? 98. Un gato hidráulico se utiliza para cambiar la llanta de un coche. Si se le aplica una fuerza de 80 newtons a un área de 5 centímetros cuadrados sobre el émbolo del pistón y el auto se encarga de en un área de 25 centímetros cuadrados, pregunta, ¿qué fuerza se genera? 400 newtons. En un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme, pregunta, ¿cómo aumentas su velocidad? Disminuyendo su cantidad de inercia. Un científico pone en contacto 200 gramos de un determinado material con temperatura de 20 grados centígrados con otros 100 gramos del mismo material a 50 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es la temperatura del equilibrio entre los materiales? Considera que el calor específico de material es de una caloría sobre gramo centígrado. Respuesta 30 grados centígrados. La distancia entre dos cargas está representada por D. Pregunta, ¿en cuál de los siguientes diagramas la fuerza atractiva entre la carga es máxima? Respuesta, círculo menos 2, una línea que lleva una D, más 2. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de reflexión? 1, refracción 2. Una línea que sigue una X, dos líneas que se intersectan. Desde cierta altura se deja caer una piedra en un estanque. Pregunta, ¿cómo son las ondas que se forman en el agua? Las ondas son transversales, pues se desplazan de forma perpendicular con respecto a la dirección de movimiento. Una persona que pesa 500 newtons salta sobre un resorte de 25 centímetros y se comprime 10 centímetros. Si una persona de 900 newtons salta sobre el mismo resorte, sabiendo que su coeficiente es de los 50 newtons sobre centímetro, ¿cuánto se comprime? 18 centímetros. La aceleración de la gravedad en la Ciudad de México es aproximadamente 9.78 metros sobre segundo. Pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? La velocidad de los objetos que caen al tocar al piso aumenta
9.78 metros sobre segundo cada segundo de la caída. Cuando a un objeto de 60 newtons de peso se le aplican dos fuerzas F1 igual a F2, 30 newtons, determina la aceleración del objeto. Considera la gravedad igual a 10 metros sobre segundo. Respuesta 7.7 metros sobre segundo al cuadrado. Una escoba se equilibra horizontalmente con un soporte como se muestra. En estas condiciones y dados los parámetros mostrados en la figura, podemos decir que la escoba está en el equilibrio por F1 por F1 igual a R2 por F2. Un caballo debe de llevar una carreta cuyo peso total es de 1000 kilopes hasta un punto dado sobre un camino inclinado 15 grados centígrados. La fuerza con la que el caballo debe jalar dicha carreta para llegar al punto señalado es de 258.8 kp. Dos balines metálicos con la misma cantidad de masa, uno de cobre y oro y otro de plomo, son calentados simultáneamente, con la misma fuente de calor. Se observa que después de cierto tiempo, el balín de plomo comienza a derretirse. Esto se debe a que el calor latente de fusión del plomo es menor que el del cobre. La potencia que produce un horno de microondas es de 1200 watts. Si la diferencia de potencial es de 120 volts, ¿cuánta corriente circula? 10 amperes. En un circuito impreso tenemos un circuito conectado en serie, cuya resistencia total es de 10 ohms y le proporciona una diferencia de potencia de 6 volts. Calcula la corriente que fluye por el circuito, 0.6 amperes. Se tienen 4 resistencias conectadas en paralelo, 2, 4, 5 y 7 ohms, respectivamente. Calcule la resistencia total del circuito. Respuesta 0.915 ohms. ¿Cuál es el volumen de un cubo de platino de 50 kilogramos? 0.0023 metros cúbicos. Un objeto de masa m se deja caer desde una altura de 20 metros. Pregunta: ¿cuál es la rapidez con que llegará al suelo? 19.8 metros sobre segundo. En la industria se necesita mover artículos por medio de una banda transportadora. Pregunta: ¿con qué velocidad llega un producto desde el punto A hasta el punto B si se tarda 4 segundos en llegar? 2.5 metros sobre segundo. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa un movimiento rectilíneo uniforme? C. Un auto se mueve en línea recta hacia el sur, desde el punto X hasta el punto Y, recorriendo una distancia de 1 kilómetro en un minuto. Entonces, su rapidez es igual a norte-sur, 1 km sobre min. ¿Cuál es la aceleración de un cuerpo en caída libre y despreciando la resistencia del aire? Permanece constante y es igual a la gravedad. Desde lo alto de una torre de 6.5 metros se deja caer un objeto. ¿Cuál es la velocidad con la que llega al suelo, considerando gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado? 11 metros sobre segundo. Un proyectil se dispara con una velocidad de 80 metros sobre segundo y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Pregunta: ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Considera gravedad igual a 10 metros sobre segundo, 80 metros. Es el movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado.
entre el radio de la trayectoria. Si un auto de prueba viaja a razón de 25 metros sobre segundo en una curva de 20 metros de radio, la pregunta es, ¿cuál es el valor de su aceleración centrípeta? 31.25 metros sobre segundo al cuadrado. Si sobre un objeto se aplican tres fuerzas diferentes magnitudes, pregunta, ¿cuál es la fuerza resultante sobre el objeto? La suma vectorial de las tres fuerzas. Según la tercera ley de Newton, si un cuerpo interactúa con otro aplicándole una fuerza, entonces el segundo cuerpo reacciona aplicando al primero una fuerza de igual magnitud en sentido opuesto. Se aplican las siguientes fuerzas sobre un cuerpo. Fuerza 1, 120 newtons, con 0 grados. Fuerza 2, igual a 50 newtons, 270 grados. Pregunta, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre dicho cuerpo? 130 newtons. El enunciado, la fuerza de atracción de dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Corresponde a ley de gravitación universal. ¿Cuál es la magnitud de aceleración del cuerpo considerando gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado? 5 metros sobre segundo al cuadrado. Un chimpancé de 4 kilogramos se encuentra sobre un carrito de 6 kilogramos. Si el mono salta del carro con una velocidad de 3 metros sobre segundo y ésta sale disparada en sentido opuesto al brinco del chimpancé, la pregunta es ¿cuál es la magnitud de la velocidad del carrito? 2 metros sobre segundo. En la figura se representan los vectores A, B y C. El vector C es igual a menos, abrimos un paréntesis, A más B, cerramos paréntesis, igual a C. ¿Qué fuerza constante se necesita para que un camión con masa de 6.000 kilogramos que se encuentra en reposo obtenga una aceleración constante de 30 kilómetros sobre hora cada 5 segundos? 10.000 newtons. Un elevador de 500 kilogramos sube 20 metros en un lapso de 5 segundos. Pregunta, ¿qué potencia desarrolla el motor del elevador? 19.620 watts. Una fuerza de fricción, F, actúa en la superficie y el cuerpo. Si fuerza 1 igual a fuerza 2, pregunta, ¿cuál es la magnitud de F si el cuerpo se mueve con velocidad constante? Considera gravedad igual a 10 metros sobre segundo. Respuesta, fuerza igual a fuerza 1 coseno de 60 grados. Fuerza 2 coseno de 60 grados. La energía cinética de un cuerpo depende del cuadrado de su aceleración. La energía cinética de un cuerpo depende del cuadrado de su velocidad. Conociendo el concepto de energía potencial gravitacional, si la altura a la que se le encuentra un cuerpo con respecto al suelo aumenta, entonces la energía potencial del cuerpo aumenta. Una embarcación se encuentra estudiando la profundidad del océano en cierta región. Para esto emite hacia el fondo del mar una señal de frecuencia igual a 20 Hz y 75 metros de longitud de onda. Si el eco de la señal se escucha después de 10 segundos, la pregunta es, ¿cuál es la profundidad del mar en esa región? 15.000 metros. Un Kleenex absorbe el agua debido a capilaridad. El cuerpo humano mantiene una temperatura de 37 grados centígrados en grado Fahrenheit. Esta temperatura es 98.6 Fahrenheit. Determina la temperatura del equilibrio de una mezcla de 2 litros de agua
a 5 centígrados con 1 litro de agua a 50 grados centígrados. Respuesta a 20 grados centígrados. Para hacer hervir 1 litro de agua, esta tiene que pasar de temperatura inicial de 1 hasta 100 grados centígrados. ¿Cuál es la expresión que le permite obtener la cantidad de calor para tal fin? Q igual a mc, abrimos paréntesis, 100 grados centígrados menos T1. Un líquido incomprensible, no viscoso, fluye por una tubería no horizontal. Si el radio del extremo inicial es mayor que el radio del extremo final, la ecuación de continuidad predice que las velocidades v en los extremos son v1 menor que v2. Son características del espejo plano. Imagen real, inversión lateral, simetría. ¿Cuál es la corriente eléctrica que circula a través de un resistor de 40 ohms si la tensión entre sus extremos es de 120 volts? 3 amperes. Si en una onda mecánica las vibraciones de las partículas del medio ocurren en la misma dirección en la que se mueven, se trata de una onda longitudinal. Las ondas mecánicas, para propagarse, necesitan un medio. Si una campa se encuentra en una habitación en la que se ha generado un vacío y se hace vibrar, pregunta, ¿por qué razón no se escucha? Porque no existe un medio para que se propaguen las ondas sonoras. En un fenómeno ondulatorio, el número de ciclos por unidad de tiempo recibe el nombre de frecuencia. Maxwell predijo que si en el espacio vacío se produce un campo magnético, este inducirá un campo eléctrico. Una radiodifusora de FM se transmite a 88 MHz. Esto significa que la frecuencia de señal a la que se transmite es de 88.000 Hz. Una carga de -3 por 10 a la -6 se encuentra a 1 metro de una carga de -2 por 10 a la 6. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de repulsión entre las cargas? 0.054 newtons. ¿Qué porcentaje de un iceberg de 920 kilogramos sobre metro cúbico de densidad se encuentra sumergido en agua cuya densidad es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico? 89%. Dos cargas eléctricas, Q1 y Q2, se atraen entre sí con una fuerza F. Si se duplica la carga de cada una y se separan al doble de la distancia que tienen, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante? Respuesta F. Un espacio eléctrico desarrolla una potencia de 1200 watts y se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. Determina corriente que circula por el aparato, 10 amperes. ¿Cuál es el valor de R2 en el circuito? 4 ohms. Un buzo nada a una profundidad de 50 metros. Si se sumerge 50 metros más, ¿qué sucede con la presión que ejerce el agua sobre él? Aumenta al doble. ¿Cómo se llama el fenómeno en el cual un cuerpo, al ser sumergido en un fluido, desplaza el mismo volumen de un fluido que su volumen sumergido? Empuje. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que se debe aplicar al émbolo menor de una prensa hidráulica cuyo radio es de 5 centímetros para que pueda levantar una carga de 8000 newtons colocada en el émbolo mayor de 80 centímetros de diámetro? 31.25 newtons. Se considera dual a aquello que representa comportamiento de onda y partícula. Un ejemplo es la oposición de un fluido a sufrir deformaciones por la oposición de la fuerza de cohesión de sus moléculas se conoce como viscosidad. ¿Cuál es el índice de refracción de un medio si en la velocidad de la luz es de 240.000 km/s? 1.25.
Algunos animales, como los murciélagos, para poder moverse en la noche y no chocar contra objetos, ¿qué fenómenos ondulatorios utilizan? Reflexión. Proceso en el cual los núcleos atómicos pasados se dividen en dos o más núcleos ligeros, fisión. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento, rectilíneo uniforme. A menos que una fuerza externa cambie su estado, lo anterior pertenece a primera ley de Newton. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional, SI, de la presión? PA. Se deja caer una pelota a 10 metros de altura. ¿En qué posición la energía potencial y la energía cinética tendrán el mismo valor? A la mitad de la trayectoria. Cuando se da el equilibrio térmico, cuando no hay intercambio de energía entre cuerpos y sus temperaturas son iguales. Se tienen 200 gramos de un metal Ce igual a 0.113 sumergidos en 500 gramos de un líquido de Ce igual a 0.9. Ambos se calientan a manera de elevar su temperatura de 20 grados centígrados a 40 grados centígrados. Determinar la cantidad de calor requerido. Respuesta: Q igual a 9452 cal. Hemos llegado al final de este banco. Muchas gracias por haberte quedado hasta esta parte del video. Si estos bancos te ayudan a estudiar y esta información te sirve, por favor, no te olvides de compartirla, darle like, dejar en los comentarios si hay algunas preguntas que vinieron en tu examen y, sobre todo, ayudándome con tu suscripción para que esta comunidad pueda crecer y este contenido se haga aún más viral. Ya sabes que si tú también tienes algún banco de preguntas o respuestas, algún comentario o anécdota que quieras decirme y no me la quieras dejar aquí en comentarios por X, Y o W razón, puedes ir a martinilloe@gmail.com, que es mi dirección de correo electrónico, y puedes ahí mandarme un mensaje personal. Así es que, si te ha gustado el video, ya sabes todo lo que tienes que hacer. Muchas gracias por estar aquí, en verdad lo aprecio demasiado. Gracias por venir a estudiar conmigo. Y aquí te dejo las listas de reproducción por si gustas, ¿verdad? Ir a darle clic y estudiar un poco más de estos bancos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Se te agradece. Mucha suerte en tu examen de selección UNAM. Adiós. Se despide Madame Mexicat.